Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase es sobre legislación laboral, que son las normas que regulan la relación que existe entre el trabajador y quien lo contrata, o sea, el empleador, ¿sí? Estas relaciones entonces se van a regir en principio por la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo va a ser la norma básica, ¿sí? O sea, esta norma va a definir cuándo existe o no relación laboral y va a dar determinadas características que tiene que tener el contrato de trabajo. Esta ley va a ser la que vayamos viendo hoy a través de esta clase. Después de la ley de contrato de trabajo, le siguen las convenciones colectivas para cada actividad. ¿Qué son? Son los convenios, son las negociaciones que realizan los representantes de los trabajadores, que son los del sindicato, con los empresarios. Por ejemplo, ustedes, la norma que surge de estas negociaciones son las de los convenios de sindicato de choferes, de camioneros, perdón, de los camioneros. Entonces, se dice que son de aplicación secundaria. ¿Por qué? Porque primero, como dijimos, la norma básica va a ser siempre la ley de contrato de trabajo. Estos convenios pueden siempre mejorar, ampliar los beneficios de esta ley, pero nunca pueden ir en contra de esos o sumar otros beneficios, pero nunca sacar beneficios que haya establecido la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, si la ley de contrato de trabajo establece determinados días de vacaciones, ejemplo, trabajo 4 años, me corresponden 14 días de vacaciones por la ley de contrato de trabajo. Un convenio de la actividad, o sea, por ejemplo, el convenio de camioneros, puede ampliarme ese periodo, puede decir, no, si trabajas 4 años, 18 días de vacaciones. Lo que nunca puede hacer es sacarme días de vacaciones, es decir, no, si trabajas 4 años, nosotros queremos que tengan 7 días de vacaciones, ¿sí? Y después, o sea, además de la ley de contrato de trabajo, todo lo que surja de los convenios, están otras normas específicas como la ley de accidentes de trabajo y enfermedades ocasionadas por el mismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces qué dice la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo nos habla cuando existe un contrato de trabajo, que es cuando una persona realiza actividades para otra persona durante un periodo que puede ser de tiempo determinado o indeterminado y recibe un pago por realizar esa actividad, ¿sí? Las personas que intervienen son el trabajador, que es quien realiza la tarea, y el empleador, que es quien necesita de esos servicios del trabajador. El objeto del contrato de trabajo va a ser la actividad que realiza el trabajador, ¿sí? La forma de hacer el contrato lo deciden las partes, salvo que haya alguna ley que establezca algo en especial, y después acá ustedes van a tener las facultades, o sea, los derechos que tiene el empleador, ¿sí? Por ejemplo, organizar económica y técnicamente a su empresa, modificar formas y modalidades del trabajo, aplicar sanciones disciplinarias, también tienen los deberes no solo los derechos, sino los deberes del empleador, que es el de pagar una remuneración al trabajador, cumplir con las obligaciones de la seguridad social, que ahora después las vamos a ver, bueno, y otras más. Y los deberes del empleado, servir al empleador, bueno, realizar su tarea, obviamente, y colaborar con su empleador. Estas después léanlas tranquilos ustedes. Vamos a ver ahora el tema de remuneraciones, que es el salario, el sueldo, la contraprestación que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, ¿sí? Contraprestación, ¿qué quiere decir? Justamente, yo realizo una tarea, te doy una prestación, realizo una actividad, soy trabajador, vos, empleador, por por prestarte esos servicios míos, me tenés que pagar una remuneración, un sueldo. Esa remuneración no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Ahora después vamos a ver
que el salario mínimo vital y móvil lo establecen el Consejo de Salario. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ninguna persona puede cobrar, que trabaje tiempo completo, puede cobrar menos que ese sueldo. ¿Por qué digo tiempo completo? Porque obviamente si yo trabajo media jornada, va a ser en proporción ese salario mínimo. La mitad va a ser el sueldo mínimo que yo puedo cobrar, ¿sí? Embargabilidad de las remuneraciones. ¿Qué parte del salario se puede embargar? En principio, el salario mínimo vital y móvil es inembargable. No se puede embargar la porción que corresponde al salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? De lo que yo cobro, si yo cobro 100 pesos y el salario mínimo vital y móvil es 100 pesos, no me lo van a poder embargar. Después, si cobro más, vamos a ver los casos que siguen. ¿Qué parte es embargable y qué parte no? Excepción de esto es las deudas por cuota alimentaria de los hijos, ¿sí? En caso de separación. Ahora vamos a ver los casos, la porción que es embargable del sueldo. Cuando la remuneración llega al doble del salario mínimo y vital y móvil, o sea, lo supera y llega hasta el doble, no más que el doble, se embarga el 10% de lo que excede del mismo, ¿sí? Por ejemplo, si el salario mínimo vital y móvil es de 100 pesos, ¿sí? Y yo cobro 180, me van a poder embargar el 10% de qué, del excedente, o sea, de lo que sobra de hacer 180 lo que cobré, menos 100 que es el salario mínimo vital y móvil. Entonces sería el 10% de 80, la parte que me pueden embargar son 80 pesos. ¿Sí? Ahí está. En cambio, si yo cobro más del doble del salario mínimo y vital, por ejemplo, que el salario mínimo vital y móvil sea de 100 pesos, y yo cobro, por ejemplo, 280 pesos, van a poder embargarme el 20% de lo que supera del excedente, o sea, el 20% de 180, acá sería de 180, en el otro lado también, acá era de 180, que va a ser entonces, perdón, lo borré acá, de 180, que cuál va a ser el 20% de 180 sería 36 pesos, ¿sí? Eso sería lo que me pueden embargar. Seguimos ahora. Acá tenemos un ejemplo. Uy, esperen que esto lo tendría que sacar. Ahí está. Consejo del salario. Como verán, como les dije recién, esto, ven, acá lo saqué de la página, estos son datos oficiales, de la página del Ministerio de Trabajo, la parte del Consejo de Salario. Si ustedes entran a esta página lo van a poder ver. Establece cuál es el salario mínimo vital y móvil para Argentina. En este caso, en julio el salario mínimo vital y móvil fue de 105.500 pesos, en agosto fue de 112.500 y en septiembre va a ser de 118.000. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Si en el mes de agosto un trabajador cobró 200.000, ustedes se fijan, ¿llegó al doble? No llegó al doble de cobrar el salario, porque el doble de 112.500 sería 225.000, ¿no es cierto? Entonces no llegó al doble. Entonces, ¿qué se le va a embargar? El 10% de qué valor? Del excedente, o sea, de hacer 200.000 menos 112.500 me da 87.500. O sea que en este caso se le puede embargar 8.750 pesos, ¿sí? En cambio, si el trabajador cobró, por ejemplo, 250.000, ¿qué parte es embargable? Cobró más del doble, ¿sí? Dijimos que el doble era 225.000.
Entonces, es el 20% de qué? De la diferencia de hacer 250.000 menos 112.500. Acá yo les dejé otro ejemplo para que hagan ustedes. Después, tranquilos, mírenlo y pueden hacerlo. ¿Qué me tengo que fijar? De cuánto era en septiembre el salario mínimo vital y móvil. En este caso es 220.000. Lo primero que tengo que mirar es, 220.000, ¿es más del doble de 118? No. Entonces se va a aplicar el 10%. 300.000, ¿es más del doble de 118? Sí. Entonces acá, en el segundo caso, se va a aplicar el 20%. ¿De qué valor? Del excedente entre este número y este número. O sea, hay que hacer lo que se cobró menos el salario mínimo vital y móvil. Beneficios sociales no remunerativos. Además de lo que se cobra del dinero del sueldo, hay otros beneficios que otorga el empleador, ya sea en forma directa o a través de terceros, y que no tienen carácter remunerativo. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo un concepto es remunerativo y cuándo es no remunerativo. ¿Por qué? Porque si es remunerativo, después va a estar sujeto a aportes y contribuciones, o sea, a descuentos, que lo vamos a ir viendo en un ratito. En cambio, si algo es no remunerativo, no se le aplican descuentos, ¿sí? Entonces, a ver, no solo el tema del descuento, sino que tampoco se tiene en cuenta después para los cálculos, ya sea de aguinaldo, sea de indemnizaciones, ¿sí? Vacaciones bueno, y otras cosas. Son beneficios sociales no remunerativos, sería entonces, son beneficios sociales los siguientes: servicio de comedor, la ropa de trabajo, el pago de servicios médicos, auto de la empresa, cursos de capacitación, gastos de guardería, gastos de sepelio, gastos de medicamentos. Entonces, estos se consideran no remunerativos. Y ahora vamos a ver acá, en esto otras cosas. ¿Qué es remunerativo y qué es no remunerativo? Conceptos remunerativos: se considera remunerativo al sueldo, a las horas extras, a las comisiones, los gastos de representación, las gratificaciones habituales, cuando es algo cuando es habitual. Si es algo esporádico, no, si es habitual, los premios, las propinas cuando son habituales, es el caso, por ejemplo, de los mozos, el tema de los mozos, una propina es algo habitual en ellos, entonces forma parte del sueldo, ¿sí? Los adicionales, los viáticos sin comprobante, hay una diferencia. Si el viático tiene comprobante, o sea que se comprobó que lo gasté en algo que tiene que ver con el trabajo, se considera no remunerativo. Si son sin comprobantes, se considera remunerativo. Los salarios por accidente, el preaviso, el SAC, que es el aguinaldo, el sueldo anual complementario, los días feriados y las vacaciones gozadas, ¿sí? Y se considera no remunerativo los viáticos con comprobante, gratificaciones por egreso, todas las indemnizaciones que hay, ¿qué más? Vacaciones no gozadas, asignaciones familiares. Las asignaciones familiares igualmente ahora las paga ANSES. Antes se incluían dentro del recibo de sueldo. No se considera remunerativo, o sea, no se hacen descuentos sobre las asignaciones familiares. Y los vales alimentarios, ¿sí? Ustedes, estuve viendo algunos recibos de sueldo, en el caso de ustedes, tienen bien determinado, ahí tienen una columna donde le ponen todo lo remunerativo y otra donde le ponen todo lo que es no remunerativo, lo cual está muy bueno, porque así no tienen que ir ustedes, mira, ahí la mayoría de los recibos está todo junto y se le va a dificultar más
ustedes determinarlo. ¿Por qué sirve darse cuenta que es remunerativo y que no? Repito, ¿por qué? Porque de lo remunerativo, de todo lo que sea el sueldo remunerativo, después le vamos a tener que hacer descuentos. En cambio, lo no remunerativo no van a tener aportes y contribuciones, con lo cual no le vamos a tener que hacer descuentos sobre ese valor. No se va a tener en cuenta para liquidar aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones legales y no son embargables, ¿sí? Esto sí es importante y seguramente sea evaluado. El tema de que ustedes diferencien qué es remunerativo y qué no. De hecho, ahora, la otra vez le contaba en la clase que hay casos donde por ejemplo, por convenio se establecen, por convenio o el gobierno lo establece para todos, aumentos y pueden ser considerados remunerativos. Si son considerados remunerativos, yo sé que a esos aumentos, por ejemplo, me dicen, va a haber un aumento de 10.000 pesos. Yo sé que esos 10.000 pesos, si son considerados remunerativos, ese aumento de sueldo, le voy a tener que hacer los descuentos, ¿sí? En cambio, y también, ojo, se le va a hacer descuento, pero a su vez también va a ser tenido en cuenta para aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, ¿sí? En cambio, si es no remunerativo, voy a cobrar ese aumento tal cual. O sea, si me aumentan 10.000, a mí en el bolsillo voy a tener 10.000 más. ¿Por qué? Porque es no remunerativo, entonces no se hacen retenciones, no se le hacen ni aportes ni contribuciones de eso, no se le hace descuento. Por eso esta semana yo le subí algo, la noticia que tiene que ver con esta semana, del aumento, que el título vieron que decía que va a haber un aumento de 30.000 no remunerativo. ¿Qué quiere decir? Que a los que les corresponde ese aumento, porque tiene que ver también con el sueldo, son para sueldos, en el caso de ese aumento, es para sueldos hasta 400.000 netos, o sea, de bolsillo que estén cobrando, a eso sí les va a corresponder, son 30.000 no remunerativos, que quiere decir que yo recibo 30.000 pesos de aumento. En cambio, si fuesen remunerativos, yo a esos 30.000 le tengo que hacer los descuentos que corresponden, ¿sí? Jornada laboral. La ley de contrato de trabajo establece como jornada normal de trabajo 8 horas diarias, ¿sí? La jornada tiene que ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales para trabajo normal. Cuando el trabajo es insalubre, se tienen que hacer 6 horas diarias o 36 horas semanales, ¿sí? Y cuando la jornada es nocturna, son 7 horas diarias o 42 horas semanales. ¿Cuándo se considera trabajo nocturno? Al que va desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si hay horas mixtas, o sea, si entro a trabajar, por ejemplo, a las 7 de la tarde y paso después de las 9 de la noche, cada jornada nocturna, cada hora nocturna equivale a 1 hora 8 minutos de hora de trabajo normal, ¿no es cierto? De hora diaria, del día, digamos. ¿Yo puedo trabajar más de estas horas? Claro que sí, no es que no puede trabajar más de estas horas. Pero ¿qué pasa? A partir, cuando supera estas horas de trabajo, ya se consideran horas extras, que es el próximo tema que vamos a ver ahí. Como dice acá, cuando el dependiente que trabaja horas normales supera las 48 horas semanales, el excedente será considerado horas extras, ¿sí? O sea, cuando superamos estos tiempos, corre como horas extras. ¿Qué pasa? Tienen un recargo del 50% cuando es de lunes a viernes y sábados hasta la 1, ¿sí? Si es en ese tiempo, son 50% más. ¿Qué quiere decir? Que si yo cobro 50 pesos la hora normal de trabajo, el recargo de la hora extra, si es de lunes a viernes y sábado hasta las 13, va a ser de 150 pesos. En cambio, para los días, los domingos, los feriados
y los sábados después de la 1 de la tarde, el recargo va a ser del 100%. Ejemplo, yo trabajo un sábado de 2 de la tarde a 3 de la tarde, esa horita que trabajé, si yo gano 100 pesos, esa hora, o sea, no, si gano 100 pesos, perdón, si una hora mía de trabajo en horario normal es de 100 pesos, esa horita que trabajé va a valer 200 pesos, ¿sí? Después, como dice acá, ¿hay alguna limitación en la cantidad de horas extras? Sí, nunca pueden ser más de 3 horas por día, ¿sí? 30 horas mensuales y 200 horas anuales. ¿Por qué? Porque dice que entre una jornada de trabajo y otra jornada de trabajo tiene que haber un descanso de 12 horas, ¿sí? El trabajador entre una jornada laboral y la otra tiene que tener un descanso de 12 horas. O sea, no se pueden hacer más de estas horas extras por día. Ahora vamos a ver el tema de las licencias especiales. Bueno, todo lo que estoy diciendo lo establece la ley de contrato de trabajo, porque como les dije, la pueden buscar y ahí van a encontrar todo esto que les estoy contando. El trabajador o la trabajadora gozará de las siguientes licencias especiales. Nacimiento de hijo o hija, 2 días corridos. Matrimonio, 10 días corridos. Fallecimiento del esposo, esposa, concubino, concubina, hijos, hijas o padres, 3 días corridos. Por fallecimiento de hermano o hermana, 1 día corrido. Por rendir examen en la enseñanza media o universitaria, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. Estas licencias son pagas, o sea, yo falto, igual me lo tienen que pagar, ¿sí? Como les dije al principio, esto lo establece la ley de contrato de trabajo. ¿Qué pasa? Por convenio, un convenio que realicen los del sindicato con los empresarios de esa actividad, pueden ampliar estas licencias o pueden agregar incluso otras. Hay algunos que es por día de cumpleaños no se trabaja, hay distintos, ¿sí? Lo que nunca puede hacer es sacarnos, o sea, estos días que figuran acá están asegurados. Lo que no nos puede, no, un convenio nos puede sumar otros, lo que no puede es descontarnos estos beneficios, sacarnos estos beneficios que nos da la ley de contrato de trabajo. Bueno, acá dice lo que yo les decía, que hay convenios colectivos de trabajo que amplían o mejoran el otorgamiento de dichas licencias y agregan otras no contempladas en el marco legal. Yo les contaba que, por ejemplo, en el caso de rendir un examen, cuando yo estudiaba en la universidad, había una compañera que trabajaba en la FIP y se podía tomar muchísimos días por cada examen. En aquel momento no sé si no eran 10 días por examen, ¿sí? No era mi caso, y que yo era el lado opuesto. Yo estaba en negro, con lo cual ni siquiera me, me daban esos 2 días que me correspondían. Así que, pero si hubiese estado en blanco, sí tenía mis 2 días por examen, ¿sí? Y la otra persona, por convenio, se lo habían mejorado esto. En el caso de la licencia por maternidad, se tiene 45 días antes, ¿sí? Y 45 días después del parto. Los 45 días antes, lo que pueden hacer la madre es pasarse una porción de esos días por si quiere pasarlos para después del parto. Pero sí o sí, 30 días antes tiene que estar de licencia. O sea, los otros 15 son los que si quiere puede pasarse la cantidad que quiera para después. Y dice, las obligaciones de la mujer es presentar el certificado en donde conste la fecha probable de parto y comunicar en forma fehaciente, o sea, presentando la documentación, el embarazo. Tema vacaciones. Por un lado, bueno, las vacaciones se tienen que dar entre el 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. Se tienen en cuenta según la antigüedad de la persona, ¿sí? Cuánto le corresponde de vacaciones. Es
la antigüedad que tenga al 31 de diciembre de ese año en el cual se va a dar vacaciones. Tenemos dos partes para ver, dos cosas. En principio vamos a ver qué pasa cuando trabaja hace ya más de 6 meses que está, que es lo que figura acá abajo. Cuando hace más de 6 meses, tenemos de 6 meses a 5 años le corresponden 14 días de vacaciones. Más de 5 años hasta 10 años le corresponden 21 días de vacaciones. De 10 años hasta los 20 años le corresponden 28 días de vacaciones. Y a quienes están hace más de 20 años le corresponden 35. Esto es por ley, nadie lo puede sacar. Repito, algún convenio puede mejorar estos días de vacaciones, pero nunca sacarlos. ¿Y qué pasa cuando entra un trabajo y hace menos de 6 meses que trabaja? Ahí lo que se computa es un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Entonces le va a corresponder, si ustedes hacen las cuentas, va a terminar correspondiendo eso. Un día, si trabajé entre 4 y 7 semanas, un día, y así, según los días que haya trabajado, hasta 5 días corridos. Después ya sería más de 6 meses, así que ya pasa al otro. ¿Sí? Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del aguinaldo, sueldo anual complementario. ¿Sí? Todos los trabajadores deben recibir un sueldo anual complementario, que es lo que nosotros conocemos como aguinaldo. La ley 23.041 establece que el sueldo anual complementario se tiene que calcular sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, o sea, la mayor, 50% de la mayor remuneración del semestre, ¿sí? Que culmina en junio y en diciembre. Y se tienen que pagar el 30 de junio y el 18 de diciembre de cada año. ¿Estamos? Para sacar el SAC, entonces vamos a considerar todos los conceptos remunerativos. Tomo, si hubo un mes que cobré más que otro, por ejemplo, yo puedo estar, en enero puedo haber cobrado 100, en febrero 200, en marzo cobrado 100, en abril pudo haber cobrado 400, en mayo pude haber cobrado 600 y en junio 200, voy a tomar sobre los 600 del mes anterior, ¿sí? Se toma de ese semestre el mes que mayor sueldo tuve, ¿sí? Mayor remuneración, conceptos remunerativos se toman en cuenta. El 50%, que después a ese concepto remunerativo se le va a descontar todos los aportes y contribuciones. Y acá vemos el tema de aportes y contribuciones. Vamos a ver. Los aportes los realiza el empleado. Se le deducen del sueldo bruto y el empleador actúa como agente de retención. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sueldo bruto, a ver, un momento. Si yo tengo un sueldo bruto de 100.000 pesos, ¿sí? Hay una parte que voy a aportar yo para mi futura jubilación, para PAMI, para la obra social, ¿sí? ¿Qué pasa con esa parte? A mí la aporto yo, pero a mí me la descuentan del sueldo, ¿sí? Y es el empleador el que dice, actúa como agente de retención. ¿Qué significa? Que me va a tomar que esos aportes que serían míos, él los retiene, o sea, me los saca del sueldo, me los descuenta del sueldo, y va a tener que hacer los aportes, ¿sí? Lo que yo les contaba el otro día era que, por ejemplo, ustedes si entran a la página del ANSES, en el historial laboral, ahí les va a figurar
de cuánto fue su sueldo en cada mes. O sea, ¿para qué empresa primero trabajaron? ¿De cuánto fue su sueldo cada mes? ¿De cuánto fue el sueldo bruto que tuvieron? ¿Sí? ¿Y cuál fue el aporte que se hizo? Entonces ahí ustedes entrando a su página del ANSES pueden verificar que hayan tenido todos los aportes de todos los años que trabajaron, que se les esté aportando. ¿Por qué? Porque eso va a ser para su futura jubilación, ¿sí? Entonces, del sueldo bruto, como dijimos, se les va a descontar. Al trabajador, ¿sí? Se les va a descontar el 11% de los 100.000, se les va a descontar, vamos a poner acá, perdón, sueldo bruto, 100.000. Entonces vamos a tener jubilación, va a ser el 11% de 100.000, ¿sí? Entonces la jubilación va a ser de 11.000. PAMI, que a ustedes les figura como ley 19.032, creo que es la ley. Después los voy a buscar bien. A ver qué se los digo ahora. Esperen un minutito. Ley. Sí, 19.032. Es lo que otros lo ponen como Instituto Nacional de Seguridad, es INSJJ, una cosa así. Acá lo puse como PAMI, que es más sencillo y que ustedes entiendan para dónde va. Entonces, después tenemos de esos 100.000, vamos a tener un 3%, o sea, 3.000 que va a ir a PAMI. Y para obra social va a ir otros 3.000. A veces hay otros descuentos, como ser sindicato, ¿sí? Que se les descuenta a ustedes, y otras cosas, pero esto mínimo que se les descuenta, y después puede llegar a haber otros descuentos. Ahora, el sueldo bruto entonces era de 100.000. ¿Cuál va a ser el sueldo en este caso? El sueldo neto de esta persona va a ser los 100.000 menos todos los descuentos que se hicieron. O sea, va a ser los 100.000 menos los 17.000, ¿sí? Son 11.000 más 3.000 más 3.000. Esta persona que tiene un sueldo bruto de 100.000 va a cobrar en mano 83.000 pesos, ¿sí? Ustedes, otra cosa que a algunos les descuentan es el tema de impuesto a las ganancias. En este caso también el empleador actúa como un agente de retención. Para las personas que tienen que pagar porque superan el tope y entran dentro de ganancias, superan la parte que establece el gobierno a partir de la cual se paga ganancias, ¿qué hace el trabajador? Lo mismo, el empleador lo mismo. Les deduce, les toma lo que tienen que aportar ustedes y por ganancias actúa como agente de retención. Lo retiene él y va él y lo aporta. ¿Sí? Entonces, una persona, la diferencia entre sueldo bruto es antes de los descuentos, ¿sí? Si uno sabe así, por ejemplo, pasa a veces cuando uno va a buscar un trabajo, una cosa, sueldo bruto, ya uno sabe que sin los descuentos. Sueldo neto es el sueldo de bolsillo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con por un lado, están los aportes que hace el trabajador, y el empleador, a su vez, hace las contribuciones, ¿sí? Entonces, por cada trabajador que hace, el empleador también tiene que depositar toda esta plata que va para jubilación, para PAMI, para obra social, que también se calcula sobre el sueldo bruto, ¿sí? Pero esta ya la hace el empleador aparte. O sea, el empleador va a tener que depositar lo que le corresponde a él por tener a cada trabajador trabajando, ¿sí? Lo que le corresponde de contribuciones, y también va a tener que depositar la parte que le retuvo al trabajador de su sueldo para jubilación, PAMI y obra social. Y acá vemos todos los datos que tiene que tener
un recibo de sueldo, ¿sí? Tiene que tener los datos del empleador, ¿sí? Todos los datos de la empresa o de la persona que es la que contrata, el quill, el quit, perdón, el quit, todos los datos de la empresa, los datos del trabajador, sí, el número de legajo, el quill, bueno, obviamente nombre y apellido, qué categoría, ¿sí? Tiene en el trabajo, a veces también ahí se pone qué tipo de contrato laboral es, porque a veces por tiempo determinado, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, por 3 meses, eh, después también la fecha de inicio de actividad, ¿por qué? Porque eso va a determinar, las empresas pagan a veces antigüedad y me va a servir para calcular la antigüedad bien, ¿sí? Bueno, todos los datos que tienen que ver con el empleado. Y después, bueno, se va a detallar la remuneración, ¿sí? Se va a poner el sueldo que es en bruto, después se va a poner, a veces, por ejemplo, se pone el básico, se pone lo que son horas extras al 50%, lo que son horas extras al 100%, si hay antigüedad, y después le van a aparecer todos los ítems que tienen que ver con los descuentos. Como yo les decía antes, lo que vi es que el recibo de ustedes tiene separado columnas lo que es remunerativo y lo que no es remunerativo. Con lo cual es más fácil, ustedes tienen que fijarse del total remunerativo, ustedes le van a tener que hacer, por ejemplo, el 11% de descuento se va a aplicar sobre eso, sobre lo no remunerativo, perdón, sobre lo remunerativo, ¿está? Así que ustedes fíjense bien eh, que si ese porcentaje, para saber bien si está bien calculado, lo tienen que hacer sobre el total remunerativo. Y después, eh, ¿qué más hay? Está al final, bueno, bueno, la firma y todas esas cosas. Lo que queda entonces es la diferencia que se lo dije recién entre sueldo bruto, es el sueldo antes de las retenciones, ¿sí? Y el sueldo neto es el sueldo que se cobra después de las retenciones. Sueldo bruto es todo lo remunerativo, ¿sí? Acuérdense. Y sueldo neto es el que surge después de que se le hagan los descuentos a ese sueldo bruto. Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden preguntar. Fíjense, pueden empezar a mirar su recibo de sueldo para darse cuenta de los descuentos que tienen y los pueden ir identificando con todo esto que les estuve hablando. Cualquier cosa me van mandando si quieren y yo los ayudo a interpretar algo que tengan dudas. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.